Recording in y progress. comentar cómo vamos a trabajarlo en las siguientes semanas. Este tema es el que da cierre al curso y es de alguna manera el que trata de identificar cómo se ocupan todos los procesos que hemos visto en el tema 2, ¿sí? Ya en una función muy específica que sería la adopción de tecnología, o digo, de dispositivos médicos, ¿no? Entonces, el día de ayer les subí una presentación que quiero compartir ahora para que podamos, bueno, que yo les pueda exponer el tema, ¿ok? A ver. Muy bien. El tema es implementación de un plan de adopción de dispositivos médicos. Y lo que quiero que veamos el día de hoy es las generalidades del proceso de implementación del plan de adopción, ¿sí? Yo lo planteo en términos de 4 etapas, ¿sí? Esto no es necesariamente un método estándar, ¿sí? Depende de muchos factores. Espero que a estas alturas les quede claro que los procesos que estudiamos en el tema 2, en la generalidad así funcionan. Sin embargo, van a modificarse en términos de una serie de factores que determinan las limitaciones de la aplicación de estos procesos y que también están sujetos al contexto bajo el cual se van a aplicar, ¿no? Entonces, partiendo de ello, vamos a ver 4 etapas de la implementación de este plan de adopción. Muy bien. La primera etapa es la del planteamiento del problema en salud, ¿sí? Y lo ponemos así porque finalmente lo que queremos es incidir, ¿sí? Dentro del estado de salud de las personas a través del uso del recurso tecnológico, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que determinar es si existe un problema en salud, ¿sí? De aquí partimos del hecho de que sí existe, ¿no? De que hay un problema y que tenemos que abordarlo. ¿Cómo vamos a plantear este problema? Puede surgir de 2 formas, ya sea porque hay una enfermedad, ¿sí? O porque hay una situación. Vamos a poner ejemplos. En el caso de enfermedad, ¿sí? Esta puede ser ya sea de reciente creación o prevalente. La situación pandémica puede entrar dentro de esta categoría, ¿no? De enfermedad, de creación reciente, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Pero que de alguna manera tiene una prevalencia en la generalidad, ¿sí? Es decir, el virus en general, la familia de la cual pertenece este virus, ha tenido una prevalencia de tiempo atrás. Sin embargo, la variante que nos atacó en 2020, pues vamos a ponerlo así, fue de reciente creación, entendiendo esto que es que se generó en el corto plazo. En el caso de una situación, ¿sí? Hablamos de ella ya sea para prevenirla o para corregirla. Y creo que uno de los ejemplos más claros en esto puede ser el cáncer y la diabetes, ¿sí? Ambas son situaciones que generan enfermedades. El caso del cáncer se vuelve una enfermedad, puesto que solamente se va detectando cuando ya está presente. Sin embargo, en particular en el cáncer de mama, esta situación se puede ver como preventivo si es que se realizan las acciones correspondientes para detectar con mucha anticipación algún problema potencial que pudiese presentarse en los senos, ¿no? En el caso de la diabetes,
Estamos hablando de una situación que requiere acción preventiva y correctiva. Correctiva para quienes ya lo padecen y está declarado, y preventiva para quienes pueden tener probabilidades de tener la enfermedad, ¿sí? Por una serie de factores, ¿no? Entonces, el primer punto, que es el planteamiento del problema en salud, si parte de una serie de cuestionamientos, y la pregunta cero es si existe un problema de salud. Y la pregunta cero bis sería, ¿este problema en salud se refiere a una enfermedad o a una situación? ¿De acuerdo? Por favor, siéntase con la libertad de interrumpir en el momento en que tengan dudas. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a, perdón, cómo vamos a definir este problema en salud? ¿Sí? Bueno, aquí planteo 3 pasos, que sería la definición como tal, la delimitación y el alcance del problema. ¿Sí? En la definición del problema, les planteo 3 preguntas como base, como guía, para poder clarificarlo, ¿no? Ya partimos de que ya sea por una enfermedad o por una situación, lo que sigue es contestar la pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Por ejemplo, diabetes. Ya descubrimos que la diabetes es el problema en salud. Es una situación y una enfermedad, ¿no? ¿Cuál es el problema de la diabetes? Y esta es una pregunta difícil, ¿sí? De cualquier enfermedad. Perdón. Es una pregunta difícil porque vamos a darnos cuenta de que la mayoría de las enfermedades que no son transmisibles, pues son enfermedades con un alto grado de complejidad que involucra una serie de variables que no necesariamente coinciden entre sí, o sea, no están alineadas, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de un tema de adopción de tecnología, ¿ok? Y entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo planteamos el problema en salud? ¿Sí? Por eso la pregunta es, ¿cuál es el problema? Voy a agarrarme ese ejemplo de diabetes a lo largo de la presentación para ir como que clarificando las cosas, ¿no? Yo podría decir que el problema de la diabetes desde esa perspectiva de adopción tecnológica es que no existe suficiente instrumentación para detectar oportunamente problemas potenciales con el nivel de azúcar de los pacientes, ¿sí? O que los equipos que se ocupan para este fin tienen limitantes importantes en cuanto a la continuidad de la información que van generando a través de las pruebas que se hace el paciente, ¿sí? Otra cosa podría ser que el problema es que no hay suficiente equipamiento para detectar oportunamente a la población que tenga esa probabilidad de tener diabetes, ¿no? Entonces, vean, el problema, perdón, la solución a esa pregunta no es simple, no es lineal, no es directa. Sí, de hecho, la respuesta a esa pregunta pues va a tener muchas aristas, ¿no? Y en función de esas aristas vamos a ir como podándolas, ¿no? Vamos a ir definiendo, ¿sí? Hasta dónde vamos a llegar con la adopción de la tecnología. Luego, la segunda pregunta es, ¿por qué es importante? Fíjense que estamos definiéndolo, ¿sí? Estamos definiendo el problema en salud. Y aparentemente esa pregunta de por qué es importante puede ser como que hasta trivial, ¿no? Pues es importante porque es un problema de salud que ataca a la mayoría de las personas, o porque es un problema cuya prevalencia es muy alta, o porque es un problema cuya tasa de mortalidad o tasa de morbilidad son altas, etcétera, etcétera. O sea, aparentemente esa pregunta es un poquito superflua, ¿no? Pero si ustedes se ponen a tomarla dentro de este entorno de adopción de tecnologías, cobra importancia esta pregunta porque no la estamos queriendo responder como
la generalidad del problema de salud como tal, sino la queremos responder dentro del contexto de el recurso tecnológico. Y en ese sentido, el por qué es importante se puede responder de tal forma que nos den pistas para ir identificando las posibles soluciones a este problema en salud, ¿no? Quizás las respuestas que dimos en la primera pregunta también podrían aplicarse a esta segunda, ¿no? O sea, ¿por qué es importante? Pues porque no hay equipo suficiente para detectarlo, ¿no? Por ejemplo. Obviamente el suficiente vamos a tener que definirlo también. Luego, la tercera es, ¿para qué atenderlo? ¿Sí? O sea, vean, las tres preguntas de la definición del problema es el qué, el por qué y el para qué. ¿Sí? Es muy similar a una estrategia que se usa mucho para el desarrollo de proyectos, ¿no? El qué, el por qué y el para qué. ¿Para qué atenderlo? Lo mismo, ¿no? Puede ser muy obvio, sin embargo, dentro de esa perspectiva tecnológica, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, responder aquí que lo atenderíamos para identificar oportunidades de desarrollos tecnológicos que pudiesen ocuparse en casa de manera muy ubicua por parte de las personas y que ellas sean sus autogestores de la situación de salud con la que viven, ¿no? Y para aquellos que ya tienen la diabetes, pues que se conviertan en gestores de su enfermedad. Y vean que estamos hablando de conceptos bastante fuertes, ¿no? De bastante peso, ¿sí? Entonces, son tres preguntas base. No son las únicas, pero pueden partir de allí para definir el problema. Luego, pasamos a la sección de delimitación, ¿sí? La idea es poder tener un marco, ¿sí? Un marco finito y claro, ¿sí? De cómo vamos a abordar el problema en salud para los efectos y para los fines que estamos pretendiendo, que es la adopción tecnológica, ¿no? Entonces aquí, pues tendríamos que identificar la población objetivo, definirla muy bien, es decir, lo más específico posible en términos de género, de edad, de perfil sociodemográfico, ¿sí? De aseguramiento en salud, etcétera, ¿sí? Es importante esto porque muchas veces estos programas de adopción tecnológica están pensados para atender las necesidades de las personas que no tienen ningún aseguramiento en salud, o sea, no pertenecen a ningún subsistema en salud, ¿no? Luego, los criterios de inclusión y exclusión del problema. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, ¿sí? Yo voy a incluir en el caso de la diabetes aquí en México, ¿no? Yo voy a incluir a los niños. ¿Por qué? Porque hay una gran incidencia de obesidad infantil y eso va a provocar diabetes a edades cada vez más tempranas. Entonces es importante monitorear los niveles de azúcar de los niños, de los jóvenes, ¿sí? Para poder identificar qué hacer para evitar que lleguen a condición diabética o prediabética. ¿A quién excluiría? Bueno, podría pensar en, no tanto a quién, sino qué excluiría, ¿no? Por ejemplo, un criterio de exclusión sería aquellas personas que tengan más de una comorbilidad, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que la diabetes puede provocar una gran cantidad de males, ¿sí? Sin embargo, si la persona que tiene diabetes además ya tenía antecedentes de hipertensión o de strokes, ¿cómo se dice de stroke? Accidentes cerebrovasculares, ¿no? O si tiene cáncer, ¿sí? O si tiene alguna otra enfermedad previa a la detección de la diabetes, entonces allí cae dentro de otra categoría y habría que atenderlo de una forma distinta. O sea, no lo excluyo porque no importe, lo excluyo porque el objetivo de mi
adopción de tecnología, que es responder la pregunta de la definición del problema, responder esas preguntas, ¿sí? Me limita el alcance de este proyecto, ¿no? Finalmente, lo que necesito es el recurso, definir los recursos presentes y futuros. Si aquí en recursos estamos hablando ya de si existen opciones que pueda yo ocupar para atender el problema, ¿sí? O si no existen esas opciones, ¿qué es lo que necesito? Hace un momento decía, bueno, yo necesito un sistema de monitoreo en tiempo real, continuo, del nivel de azúcar de las personas. ¿Existe o no existe ese dispositivo? No, pues que sí. Ah, ok. ¿Cuál es? ¿Cómo funciona? ¿Dónde se encuentra? No, que no existe. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que quisiera yo tener? ¿No? O sea, ¿cómo quiero yo tener esos datos de monitoreo continuo de niveles de azúcar? ¿Cómo los quiero manejar? ¿Sí? ¿Qué tipo de información necesito? ¿Nada más numérico, alfanumérico, tendencias, gráficas? ¿Qué quiero? ¿Sí? Por eso se habla de recursos presentes y futuros. Ojo, estos recursos tienen que estar, primero, alineados con los criterios de inclusión y exclusión y también estar en coherencia con ellos. ¿Sí? Si yo estoy pensando en desarrollos o dispositivos que tienden a las personas con más de una comorbilidad previa a la diabetes, entonces esos dispositivos no entrarían aquí. ¿Por qué? Por los criterios de exclusión. Este va a ser un proceso iterativo, ¿sí? Es decir, no se hagan con la finta de que esto es lineal, primero definición, luego delimitación y luego alcance, ¿sí? La idea de hacerlo así es que cuando terminemos la tercera etapa el tercer paso de esta etapa, yo me regrese a la primera, o sea, la definición, y vea si con base en toda la información que yo estoy recopilando, me queda todavía claro el problema, la definición del problema, o hay que hacerle algún cambio. Y lo mismo pasa con la delimitación y con el alcance. ¿Sí? O sea, esto, insisto, es iterativo y hasta que queden satisfechos de cómo definir el problema, podemos continuar. Entonces, nos vamos al tercer paso, que es el alcance. Y en el alcance vamos a definir el horizonte temporal. Sí, el horizonte temporal es la ventana de tiempo en la cual yo voy a implementar mi programa de adopción tecnológica, ¿sí? La voy a evaluar, monitorear y evaluar, ¿sí? Podríamos, como primera aproximación, considerar este horizonte temporal como el periodo del ciclo de vida de nuestros dispositivos dentro del ámbito hospitalario. Podría serlo, es una forma de verlo, ¿no? Por lo general, pues sí se trata de definir un valor cerrado, es decir, en años, meses, ¿sí? Para que quede muy claro hasta dónde voy a llegar con este programa de adopción tecnológica. O sea, no es nada más adquiero equipo y ya, sino es adquiero equipo, lo echo a andar, lo voy vigilando, lo voy monitoreando y lo voy evaluando, para que cuando el equipo empiece a fallar, yo ya esté listo para poder hacer el cambio, ¿sí? Para poder hacer la adecuación, la adaptación o incluso, le insisto, la baja. Entonces, el primer punto es el horizonte temporal. Los resultados esperados, presentes y futuros, así como en el segundo paso, que quería ver los recursos presentes y futuros, aquí también necesito ver qué resultados espero obtener. Y los resultados van más allá, ¿sí? De aspectos que son inminentes y evidentes, ¿no? Como sería que las personas tengan control sobre que puedan ser capaces de gestionar su enfermedad, ¿sí? Un resultado esperado sería la cobertura que tendría yo, ¿sí? Al usar esos dispositivos. ¿Qué cobertura espero tener, ¿sí? En el momento en que yo adopte la tecnología y en la siguiente iteración cuando tenga que cambiarla, ¿no? ¿Cómo voy a ver esos resultados esperados, ¿no? Se va a bajar las tasas de morbilidad, de mortalidad, voy a tener prevalencias menores por ejemplo, en población de niños y de jóvenes,
¿sí? O sea, ¿cómo lo quiero ver? ¿Qué resultados espero obtener? ¿Y cómo los quiero ver? Y los riesgos y los cuellos de botella que yo pudiera encontrar al momento de implementar la adopción, ¿sí? Es decir, si existen estos equipos, pero cada equipo cuesta $1,000, ¿sí? Y son de uso personal, y la población objetivo es pues, prácticamente toda la población mexicana, 80-90% de las personas que tienen sobrepeso, ¿no? Entonces, allí ya tengo un problema, que sería el costo. No puedo darles a todos el chunche para que se pongan a monitorear su azúcar, ¿no? Y que lo ocupen bien, que le tengan cuidado para que les dure, ¿sí? Etcétera, etcétera. Otro cuello de botella puede ser los consumibles. El costo del consumible, quién lo va a absorber, cómo se va a administrar, cómo se va a reportar, ¿sí? Etcétera. Es decir, hay que ver como hay que hacer como un pequeñito análisis FODA, ¿no? ¿Cuáles son? Sobre todo pensando en los riesgos y amenazas, ¿no? En los riesgos y amenazas que presente la adopción tecnológica para resolver el problema, ¿sí? Entonces, digamos, es como que las fases de esta etapa, ¿no? Del proceso de adopción. Ahora bien, ¿de dónde yo voy a obtener esa información? Porque estamos hablando de un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues por un lado tenemos bases de datos, ¿sí? Donde podemos ver el perfil epidemiológico de la población objetivo. ¿Sí? Es nada más decir, ok, si se tiene problemas de azúcar en sangre, pero bueno, ¿hay alguna otra comorbilidad detectada después de que se le diagnosticó como diabético o diabética? ¿Sí? ¿Existe alguna situación asociada, por ejemplo, a su lugar de origen, a su lugar de residencia, a la actividad que realizan, ¿sí? A su condición de género, a su situación económica, etcétera? Por eso se habla de los perfiles socioeconómicos, ¿sí? Finalmente también nos interesa saber, ¿sí? Las condiciones en las cuales estas personas se desenvuelven y ver si existe alguna relación o una correlación entre esas condiciones y su situación de enfermedad. Por ejemplo, sabemos que nos gusta mucho comer con grasa, ¿no? Y que las comidas menos, o las alimentos, las comidas que son más accesibles al bolsillo de la mayoría son aquellos que no están muy cuidados nutriciamente hablando, ¿no? Entonces, ahí ya hay un determinante, tanto de la obesidad como de las enfermedades cardiovasculares y obviamente pues la diabetes, ¿no? Por eso es importante. También pueden consultar reportes oficiales en materia de salud y prevención, ¿sí? Tanto a nivel nacional como internacional. Perdón, estamos hablando de reportes de, pues, Secretaría de Salud, tanto la nacional o la federal más bien, como los estatales. Estamos hablando de reportes de instancias tipo OPS, tipo OCDE, tipo OMS, ¿no? Y hay un cuarto perfil, perdón, hay una cuarta fuente de información, que son las notas periodísticas y otras fuentes, que son las que de repente veo que les gusta a ustedes consultar porque son más fáciles de acceder, ¿no? Son las que salen inmediatamente en nuestras búsquedas, como son blogs, como son notas periodísticas, insisto, comunicados de prensa, etcétera. Ustedes pueden ocuparlas, pero solo como apoyo, no como referencia formal, porque finalmente la formalidad de la información que ocupan, ¿sí? La da la instancia que la libera, que la genera. En los datos epidemiológicos hablamos de las bases de datos de la Secretaría de Salud. Los perfiles socioeconómicos los pueden encontrar en los reportes del INEGI, ¿sí? Los reportes oficiales ya los mencionamos, ¿no? Entonces, yo no digo que no ocupen esa información que encuentran en Internet, pero que sean cuidadosos al usarla, ¿sí? Que busquen la referencia original que da pie a la noticia o al blog o lo que sea, ¿sí? Y vayan buscando hacia esas referencias la información de valor que quieren ustedes obtener, ¿sí? Entonces, de allí
pueden obtener la información para contestar las preguntas que vimos hace un momento y seguir ese proceso. Ahora, ¿qué obtendría como salida de esta primera etapa? Si lo hice bien, pues tendría un problema de salud definido con claridad, bien delimitado y con un alcance fundamentado en la evidencia. La evidencia que me dan las fuentes que comentamos, perdón. Luego, tendría un planteamiento que vislumbra la estrategia a seguir para abordar el problema en salud. Es decir, ya planteando el problema de salud, cualquiera que éste sea, con sus limitantes, con sus alcances, etcétera, etcétera, de allí, de alguna manera, nos da pie para identificar cuál sería la estrategia a seguir, ¿sí? Para hacer este programa de adopción. Y al tercer producto de salida que yo esperaría encontrar es un reporte bien documentado y conciso, ¿sí? ¿Por qué un reporte? En estos procesos, y ahora sí que esto puede ser muy, ¿cómo decirlo? Muy latoso de hacer, o sea, no es tan, el trabajo duro es la investigación de la información para contestar las preguntas que vimos, ¿sí? Y el reporte es documentar todo este trabajo que hacemos. ¿Por qué es importante hacer este reporte, de esta documentación? Porque nos va a servir para que en las siguientes oportunidades que tengamos de hacer estos programas de adopción tecnológica sobre nuestros omisiones o errores que hayamos cometido la primera vez, pues podremos, ¿no? Mejorar tanto el proceso como tal, como los resultados, como los productos de salida. Entonces, esta primera etapa, ¿sí? Tiene estas tres funciones, estas tres acciones más bien, con estas fuentes de información, y estos serían los productos de salida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, entonces yo les pregunto, ¿cuánto tiempo consideran que les lleve desarrollar esta etapa? ¿Se refiere a las primeras etapas de limitación del problema? Sí, lo que hemos platicado hasta ahorita. O sea, yo me atrevería a decir que unos 6 meses y tal vez me esté quedando corto, profesora. Yo digo que sí es tardado. Es tardado, de acuerdo, sí. El problema aquí es que a veces los tiempos que nos dan para hacer esto no son tan largos, no son tan generosos. ¿Sí? O sea, bien, haciéndolo bien, ¿sí? Tendríamos que ocupar un buen rato, ¿sí? Yo no me atrevería a dar un número porque depende del problema que quieran abordar. O sea, hablábamos este, del ejemplo de la diabetes, ¿no? Y mal que bien, en el caso particular de la diabetes, pues ya tenemos un número importante de referencias y de información, ¿sí? A la mano que nos puede ayudar a atender estas tres acciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el asunto del SARS, ¿no? Del COVID. Si tenemos que adoptar tecnología para atender el COVID, en realidad la respuesta tecnológica son pues ventiladores, ya, no hay más, ¿no? Y teníamos que, en 2020 se tenía que resolver esto en cuestión de días, ni siquiera de semanas. Entonces, todo este proceso, pues casi casi lo dejaron a un ladito y órale, vamos a ver qué hacemos con los ventiladores que tenemos y qué tenemos que hacer con los buenos ventiladores, ¿no? Entonces, ahí la diferencia del problema que se está abordando, ¿sí? Determinó los tiempos de respuesta y el proceso a seguir. Y aquí, pues, ¿a quién culpar? A nadie, porque finalmente esa situación se presentó de una forma repentina, ¿sí? Nos guste o no, nos agarró en curva a todos y tuvimos que responder. Estuvimos en modo ¿cómo se llama? En modo de respuesta, incluso hasta de pánico. Y los tiempos fueron muy cortitos, ¿no? Entonces, depende mucho del problema en salud. Ahora, haciendo a un lado lo del COVID y todas estas cosas, estos procesos
de alguna forma están imbuidos, están integrados dentro de una planeación más grande de la institución, sea hospital, sea subsistema de salud, por ejemplo, IMSS, etcétera, ¿sí? Está dentro de esa planeación. Entonces, si la organización está definiendo que quiere actualizar su parque tecnológico, entonces todos estos pasos tienen mucho sentido y estarán metidos dentro de un proceso de planeación de un plazo bastante considerable, hasta podríamos hablar de años, porque no estamos comprando benditas, no estamos comprando curitas, ni Q-tips, ni nada de eso, estamos comprando dispositivos médicos, ¿no? Entonces, todo ese tiempo que nosotros nos tomemos para generar la información, documentarla, ¿sí? Y plantear el procedimiento, pues es bien invertido. Ok, ¿algún comentario adicional que quieran hacer? Alguien me levantó la mano. Sergio. Sí, yo, o sea, que podría decirse que todo depende de la enfermedad de la que se habla, si ya es reciente o si es antigua. Por ejemplo, en el caso de la influenza, ¿no? Igual no se supo tratar, como fue como con el COVID, hubo varias, ¿sí? O sea, que es dependiendo de la enfermedad, si es reciente o antigua. Más bien depende del problema de salud, Sergio, ¿sí? Habíamos hablado de que el problema de salud puede darse por una enfermedad o por una situación, ¿no? Entonces depende de cómo definas tu problema de salud. ¿Sí? Y déjame tomar este comentario que tienes para plantearles lo siguiente. Supongamos que queremos hacer una actualización del parque tecnológico en nuestro hospital, ¿sí? ¿Por qué no? Pues es que hay equipos que están muy viejitos, ya no están funcionando bien, no sé, una serie de razones, ¿no? Aquí no habría ninguna enfermedad asociada a la intención de hacer una actualización de mi parque tecnológico, ¿verdad? Tampoco una situación específica asociada a un estado de salud, o sea, específica, ¿no? ¿Cuál sería el problema de salud en ese caso? O sea, si tomamos como base esto que estamos planteando, ¿cómo abordarían esta etapa de definir el problema de salud para el caso en el que el hospital lo que quiere es actualizar su parque tecnológico? ¿Alguien que quiera contestar? ¿Actualizarse o qué podría repetir, profesora? Se me cortó un poquito el audio. ¿Qué quieres que te repita? Lo de actualizar su y escuché Parque tecnológico. Ah, ok. ¿Cuál sería el problema de salud? Pues específicamente si se trata de un hospital puede ser un poquito más acortado esta parte de definición, de limitación y demás. Se pueden ver las entradas, los egresos también, las camas que se ocupan, el promedio de, no sé, mensual, anual, de las enfermedades que prevalecen en ese hospital específicamente. Todo está registrado. Entonces, sí, exacto. Las especialidades que no se están atendiendo bien, los doctores que hacen falta, los enfermeros, no sé, pues todos los equipos. Un perfil, pero delimitado a la institución, exacto, Fernanda, bien dicho. Sí, exacto. O sea, estaría hablando del problema de salud prevalente en términos de la atención que la institución está ofreciendo, ¿no? A la población. Por ejemplo, en el caso de los institutos nacionales de salud está muy claro, ¿no? En el caso de los hospitales generales, no tanto, son más abiertos, son instituciones más abiertas, ¿no? Y nos vamos a, por ejemplo, al IMSS o al ISSSTE, pues esto todavía se abre más. Pero sí, efectivamente, se puede hacer una estrategia distinta, que es precisamente la siguiente etapa. Pero esa estrategia sale como resultado de la definición del problema de salud. Y en el caso que hemos planteado, la definición va en función de qué es lo que la institución está
abordando, ¿no? O sea, qué tipo de problemas de salud la institución aborda y cuáles son las condiciones bajo las cuales las está abordando, ¿no? Cómo está atendiendo a sus pacientes y cómo está usando sus recursos tecnológicos. ¿Sí? Muy bien, Fernanda, muy bien. Ok, entonces vamos a, continuamos pues con el proceso, ¿sí? Y nos vamos hacia la definición de la estrategia, exactamente. ¿Sí? Y aquí nos vamos a agarrar un poquito de cómo se hace en el proceso de evaluación de tecnología, ¿no? En el proceso de evaluación de tecnología, también se habla de, bueno, ¿cuál sería el problema a resolver, no? Puede haber tres formas de abordar ese problema. Puede centrarse en la tecnología, puede centrarse en el problema como tal, o puede centrarse en el paciente, ¿sí? Entonces, nos tomamos prestadas esas tres aproximaciones y vamos planteándolas en esta etapa. La estrategia centrada en el problema estaría orientada principalmente a resolver el problema, ¿sí? ¿Cuál? El que definimos en la etapa previa. La estrategia centrada en el paciente, ¿sí? Estaría enfocada principalmente a atender las necesidades, las condiciones y la situación del paciente que va a recibir ya sea el tratamiento o el diagnóstico por medio de los dispositivos médicos que se van a adoptar. Y la estrategia centrada en la tecnología se orientará hacia encontrar las mejores opciones tecnológicas para resolver el problema. Y la pregunta es, ¿y cuál es la mejor, no? ¿Sí? ¿Y por qué hago esta pregunta? Si se dan cuenta, cada una de estas estrategias tiene limitantes, algunas bastante importantes, ¿sí? Entonces, agarrarme solo una, ¿sí? Me va a hacer quedar corta en cuanto a la solución que yo proponga al momento de hacer el plan de adopción, ¿sí? Tendría que ver cómo integro elementos de cada una de ellas, ¿no? O sea, la respuesta al cuál es la mejor es que necesito saber, una vez que defino bien mi problema en salud, lo limito, le defino los alcances, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué elementos pertenecen a una estrategia centrada en el problema? ¿Qué elementos pertenecen a una estrategia centrada en el paciente? ¿Y qué elementos pertenecen a una estrategia centrada en la tecnología? ¿No? Ver cómo puedo integrar esos tres componentes para poder definir mejor mi estrategia. Recuerden que la estrategia es una serie de acciones coordinadas, estructuradas, que están orientadas a, ya sea cumplir con un objetivo o resolver un problema. Entonces, ¿cómo le hago para definir mi estrategia? Aquí no hay paso 1, paso 2 o paso 3, depende de muchos factores otra vez, ¿no? Entonces, pues, lo que yo les presento es algunas herramientas que pueden ser de utilidad para poder delimitar, definir bien la estrategia a seguir, ¿no? Y estas herramientas se fundamentan en los análisis. El primer tipo de análisis se le denomina análisis del impacto. Lo que quiero hacer es prever cómo va a cambiar el panorama con la adopción de estos nuevos dispositivos médicos, tanto en el presente como en el futuro. Y hay formas de hacerlo, hay metodologías que hablan sobre el análisis del impacto para poder identificar esos factores, tanto de benéficos como de riesgo, ¿sí? En escenarios presentes y futuros, una vez que se implementa la adopción de los dispositivos médicos. Si recuerdan, en la sección previa hablábamos de los recursos presentes y futuros, ¿no? Hablábamos de los cuellos de botella. ¿Sí? Toda esa información les puede servir de base para hacer su análisis de impacto. La segunda, ¿sí?, herramienta es el análisis de costos. No podemos sustraernos de que, y creo que quedó muy claro cuando vieron los procesos,
que toda acción tiene un costo asociado, ¿sí? Y ese costo puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser acciones, puede ser recursos, ¿sí? Pero finalmente es algo que yo tengo que desembolsar, tengo que ofrecer, ¿no? Tengo que dar. Entonces, el análisis de costos es el que se encarga de ver cuánto, ¿sí? En términos de recursos, en términos de elementos, cuánto me va a costar hacer esto, ¿sí? Existen distintos tipos de análisis de costos. A mí el que me parece más completo es el de costo-efectividad, ¿sí? Muchos se van con la finta del costo-beneficio y les encanta el costo-beneficio porque el análisis como tal, ¿sí? La parte del beneficio la equiparan en unidades monetarias. Entonces es muy fácil, ¿no? Decir el beneficio en términos de pesos y centavos. Pero estamos hablando en salud, ¿no? Y las preguntas difíciles en términos de salud, ¿sí? Que tienen que ver con costos, son preguntas que no tienen una respuesta satisfactoria, ¿no? Preguntas como, bueno, ¿cuánto cuesta la salud de una persona? ¿Cuánto cuesta la vida de una persona? ¿No? Entonces, los estudios de análisis de costo-efectividad nos permiten, a través de la generación de métricas para medir la efectividad, que sí se puede medir, ¿sí? Podemos ver si existe una relación positiva, es decir, si lo que estoy desembolsando, si el costo que me está derivando esta solución realmente está pagando los beneficios que yo espero obtener. Si se dan cuenta, el análisis de costo-efectividad estaría también anidado, al análisis del impacto. Un tercer tipo de análisis que se puede ocupar para definir la estrategia es el de los recursos. ¿Sí? ¿Qué necesito para implementarlo? ¿Qué necesito para adoptar esas tecnologías en mi hospital o en mi sistema de salud? ¿Y qué necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Y para qué lo necesito? Entonces estamos hablando de recursos financieros, creo que es el más evidente, el más claro, ¿no? ¿Cuánto me va a salir? Sí, es más, el director les va a decir lo primero que les va a decir, a ver, ¿en cuánto me va a salir? Y él espera tener una cifra. Pero también necesito ver qué tipo de recursos físicos voy a necesitar para poder hacerlo, ¿no? Y recursos físicos va principalmente en términos de la infraestructura, el edificio, el espacio físico, las instalaciones, ¿sí? Todo eso también tiene que considerarse, o sea, no nada más compro y ya, ¿no? Y recursos humanos, ¿sí? Realmente tengo el personal capacitado y suficiente para operar correctamente estos equipos que voy a adoptar, que voy a integrar en mi hospital, o necesito contratar gente, o necesito capacitar a la gente que tengo, ¿qué es lo que requiero? Fíjense, todo esto lo que está haciendo es plantear el escenario para poder ver cómo le voy a hacer para la adopción de los dispositivos estos, ¿no? Decíamos hace un momentito, pues va a ser una integración centrada en el paciente, centrada en la tecnología y centrada en el problema. Pero ya con estas herramientas de análisis, ¿sí? Esas tres aproximaciones van a tener mucho más sustento, ¿no? Se van a poder delimitar mejor y les van a arrojar elementos que les permita a ustedes, ¿sí? Prever cómo vamos a hacer la adopción de estos nuevos métodos, ¿no? De estos nuevos dispositivos. El cómo implica el qué va primero, ¿no? Cuál es el paso que tengo que dar antes de, etcétera, etcétera. O sea, como la receta de cocina que todos quisiéramos tener, ¿sí? Pero que nadie les da. Y también aquí necesitamos fuentes de información. Ahorita Fernanda decía, bueno, si es en el hospital, pues necesito saber cómo funciona el hospital. Correcto, ¿sí? Correcto. Aquí yo necesito saber cómo funciona el lugar donde se van a colocar los equipos. Le hace hospital, le hace servicio clínico, ¿no? Le hace subsistema de salud. Entonces, necesito documentarme con los manuales de procedimientos de la institución. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Quién le dice a quién?
¿sí? ¿Quién le reporta a quién? ¿Cómo va el flujo de información, el flujo de consumibles, de todo, ¿sí? Entonces, los manuales de procedimientos de la institución son importantísimos. Especificaciones técnicas de las opciones consideradas, es decir, si ya sé qué es lo que quiero, pues necesito saber qué características tienen para ver si los recursos con los que cuento son suficientes o si necesito más. Los reportes financieros, ¿no? De la institución, es decir, bueno, a ver, ¿para cuánto? Esto de reporte financiero va sobre, ¿para cuánto me alcanza? ¿Sí? O sea, ¿cuánto es lo que puedo yo obtener con los recursos financieros con los que cuento? Y es importante porque si no cuento con suficientes recursos, por lo menos sé cuánto me falta y puedo moverme en distintos ámbitos para obtener el financiamiento, ya sea por parte hacia los fabricantes, hacia el proveedor, o en el caso de salud pública, pues hacia los sistemas de salud o al sistema de salud como tal, ¿no? Buscar financiamiento de fuentes externas, acuérdense que eso lo vimos en el proceso de financiamiento, y y garantizar que los equipos que necesito pues estén en mi hospital. También requiero reportes sobre análisis de costos, ¿no? No necesariamente los de mi hospital. Sí, es muy complicado de repente tener eso, pero sí saber cómo es que se hace esto. ¿Cómo se hace un análisis de costos? Ojo, quisiera que quede claro que todo esto que estamos hablando lo hace un comité, ¿eh? No lo van a hacer solo ustedes. Entonces, este asunto de análisis de costos, reportes financieros y demás, pues es información que el miembro del comité experto en esta materia, pues va a atender estas fuentes de información, nos va a explicar, ¿sí? Cómo está la situación y así para todo lo demás, la parte regulatoria, la parte jurídica, la parte técnica, etcétera, ¿no? Ok, y bueno, el conocimiento sobre la dinámica de los servicios objetivo. Habíamos hablado de los manuales de procedimientos, que es en el manual de procedimiento dice lo que se debe hacer, ¿sí? Pero nosotros sabemos que una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es lo que se hace. Entonces, es importante saber cómo lo hacen para ver qué tan alejado está de lo que se debe hacer y proponer las medidas correctivas para que lo que se deba hacer se haga, ¿sí? Y con eso garantizar que en el caso de la adopción de dispositivos médicos, estos sean seguros y efectivos en el servicio clínico. Entonces, como salida de esta segunda etapa, pues yo espero ya tener una estrategia definida y alineada con los objetivos de la adopción de dispositivos médicos, ¿no? Un estudio analítico sobre los escenarios en los que se trabajará la estrategia. El análisis de impacto, análisis de costos, análisis de recursos, me da, ¿sí? Esas bases. Un planteamiento estratégico que dará pie a la planeación de acciones, ¿sí? Si yo ya decidí que voy a trabajar elementos de las 3 aproximaciones, entonces desde la perspectiva tecnológica, por ejemplo, pues yo voy a ver cuáles son las mejores opciones que tengo, por lo tanto necesito ver las especificaciones técnicas de las propuestas, ¿sí? Y ese va a ser un paso de mi planeación, ¿sí? Y otra vez un reporte conciso y sustentado, ¿sí? Igual que en la previa etapa, yo necesito documentar todo esto, ¿sí? A mí me sirve muchísimo, o sea, a mi comité y a mi ingeniero biomédico me sirve muchísimo para poder analizar qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué nos faltó, qué nos sobró y poder mejorar en la siguiente ocasión cualquiera de las cosas que no hicimos también en esta ocasión, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. La misma pregunta que hace un momento. ¿Cuánto tiempo consideran que es suficiente para desarrollar esta etapa? Argumentando, suponiendo que ya tenemos bien definido el planteamiento del problema y todo lo demás. O sea, la etapa previa ya está completa, terminada,
¿Sí? Sí. Ahora, partimos de eso y de aquí en adelante, ¿cuánto tiempo? A ver, ¿cuánto tiempo crees que pueda? A ver, Diana. Me gustaría pensar Ujú, que es menos en comparación a la primera etapa, porque ajá, como lo estábamos comentando en la primera, se vuelve más complejo el hecho de definir el problema, delimitarlo y el alcance que va a tener. Si tomamos en cuenta que ya hicimos bien esa primera parte, ujú. eh, no sé, siento que se llevaría menos en esta segunda, porque ya nada más sería analizar, bueno, ya tenemos este es el problema, qué es lo que debemos hacer, bajo qué enfoque, qué vamos a necesitar, y de ahí hacer los análisis que corresponden. Sí, sí, de entrada sí, tendría que ser menos tiempo, porque como bien dices, mucho del trabajo que se hizo en la previa etapa va a ayudarnos a agilizar el trabajo en esta, ¿sí? De hecho, no nos debe tardar mucho porque finalmente la estrategia de alguna manera se vislumbra, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte ya práctica, o sea, operativamente hablando, en esta etapa ya, en el momento en que entramos a esta etapa ya sabemos qué vamos a hacer, ¿sí? Todo lo que les comento aquí es sustentar lo que vamos a hacer, ¿sí? Eh, los militares, ¿sí? Al momento de definir su estrategia, lo hacen a través del planteamiento de cómo se encuentran sus tropas en el campo de batalla. Entonces ocupan un mapa, ¿no? Un mapa donde ven dónde están mis tropas, dónde está el enemigo, cómo voy a moverme, cómo espero que el enemigo se mueva, etcétera, etcétera. O sea, todo lo ven, tienen una visión periférica, ¿sí? Que permite identificar cómo le voy a hacer y cómo voy a mover para atacar, ¿no? Eh, ¿Con qué se sustentan esas decisiones que toman los generales y los coroneles y todo eso? Bueno, primero por la experiencia del militar, ¿no? De todo lo que ha vivido a través del tiempo y de las batallas y demás. Y luego a través de la, ¿cómo se dice? La colocación de los tropas en la geografía del territorio donde se está generando la batalla, ¿no? Y esa información no viene en ningún documento, no viene en ningún lado. Es más, si el mapa está mal hecho, pues la batalla se puede perder, ¿sí? O sea, confía en la geografía del mapa sobre el cual está colocando sus tropas. Entonces, lo que les quiero decir es que finalmente la estrategia ya la tiene el coronel bien definido, nada más la tiene que sustentar en información. Lo mismo pasa aquí. Nuestra estrategia ya sabemos cuál es, siempre va a ser la misma. Si se dan cuenta, siempre va a ser la misma. Incorporar las tres que vimos. Pero lo que tenemos que trabajar es cómo sustentamos esa estrategia. Y sobre todo, los análisis que hablamos son importantes porque de alguna forma nos cobijan al momento de tomar decisiones, ¿sí? ¿Por qué vamos a comprar? ¿Se acuerdan que les decía? Vamos a ver, el director nos va a decir para cuánto me alcanza, ¿no? O en cuánto me va a salir, ¿sí? A veces estos programas de adopción de tecnología, el problema no es la adopción como tal, sino cuántas unidades vamos a requerir, ¿sí? Y entonces allí estos análisis hacen mucho sentido, ¿sí? Nos dan pie para poder sustentar por qué quiero 5 en lugar de 3 o por qué quiero 1000 en lugar de 400. Por esa razón, esta etapa pues no suele durar. Lo mismo que la anterior, dura menos, ¿sí? Es un poco más dinámica y en realidad el trabajo fuerte es documentar, ¿no? Con estos estudios de análisis, por qué razón vamos a hacer lo que vamos a hacer, ¿ok? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta o observación? Ok, muy bien. Nos vamos con la siguiente etapa,
que es la de planeación y desarrollo. En realidad, esta tercera etapa es ya manos a la obra, ¿no? O sea, ya vamos a ver qué es qué vamos a hacer, ¿sí? Con base en lo que encontramos en las etapas anteriores, ¿no? Entonces, la planeación de las actividades, pues se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Aquellos que están en seminario de proyectos ya vieron que están los diagramas de Gantt para, para planear las actividades, y hay un montón de software ahí muy bonito, muy sofisticado para hacer todo esto. Finalmente, lo que necesitamos es definir las actividades y las acciones, ¿sí? Aquí les puse un diagrama que está en la mitad de la diapositiva, donde hablamos de una actividad de primer orden, después de una actividad de segundo orden y después de acciones específicas, ¿sí? Con la estrategia que definimos anteriormente, ya tenemos una idea de qué vamos a estar haciendo. Ahora lo que tenemos que hacer es diseminar, ¿no? ¿Cómo se llama? Desmembrar cada una de las acciones, de las actividades, perdón, al grado tal que se conviertan en acción específica, ¿sí? Una acción específica es una tarea que tiene un inicio y un fin bien definidos, tanto en tiempo como en resultados, ¿sí? Entonces, partimos de una actividad de primer orden, por ejemplo, la análisis de las especificaciones técnicas de las opciones, ¿no? Esa es mi actividad de primer orden. Mi actividad de segundo orden sería una subactividad que viene de arriba, ¿sí? Por ejemplo, una actividad de segundo orden de la actividad primaria sería reportar o documentar cuáles son las especificaciones técnicas de seguridad eléctrica. Es decir, corrientes de fuga, corrientes de falla, resistencia a tierra, tierra física, etcétera, etcétera. Y ya la acción específica de esa actividad de segundo orden sería, para el equipo 1, hago una tablita y coloco los valores. Equipo 2, hago una tablita y coloco los valores. Y hasta así me voy a todos los equipos que vaya a considerar. Y después, otra acción específica es, en las mismas tablas, pongo una columna al final donde diga cuáles son los valores de acuerdo a la norma. ¿Sí? Entonces, son acciones específicas que al integrar generan la actividad de segundo orden, que junto con otras actividades de segundo orden van a conformar la actividad de primer orden. ¿Sí? Así es como planeo. Ahora bien, para la planeación de estas actividades y de estas acciones, disculpen, yo tengo que considerar los siguientes aspectos. Y los pongo del menor al mayor, ¿sí? En la parte derecha, ¿sí? Empezamos con la acción. Es decir, la actividad física, la tarea concisa que voy a desarrollar. En este caso, la tablita con las especificaciones técnicas, ¿no? Luego el recurso. ¿Qué necesito para hacer mi tablita de especificaciones técnicas? Bueno, pues necesito la información de los equipos, ¿no? Se supone que tengo ahí algo de las etapas previas, ¿sí? Que me da fundamento para poder investigar un poco más, ¿no? A fondo sobre las especificaciones técnicas de los equipos. Es decir, si yo tengo ya algunos datos sobre los equipos en general, ahora me voy a la hoja de especificaciones del modelo en particular el cual quiero yo analizar, ¿no? La salida, ¿sí? ¿Cuál va a ser la salida de mi acción específica? Bueno, de estas cuadritos de especificaciones técnicas de cada equipo, ¿sí? Como salida yo lo que deseo ver es si existe coherencia, ¿sí? Entre los valores de cada equipo. Es decir, si los equipos están correctamente diseñados, especificados y demás, los niveles de corrientes de fuga, falla, resistencia a tierra, tierra física, etcétera, ¿sí? Los valores numéricos de esas especificaciones no deben ser diferentes en mucho entre ellos, ¿sí? Deben de tener un cierto valor al cual tender, ¿no? O sea, eso es lo que espero yo de salida.
Lo mismo, las especificaciones técnicas de seguridad, de funcionamiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Tienen que estar en coherencia, tienen que estar alineadas. Eso es lo que espero encontrar. Después de hacer mis acciones y mis actividades encuentro que no existe tal linealidad, no existe tal coherencia, entonces ahí hay algo, ¿sí? Ahí hay alguna situación que habrá que atender. Y la otra es el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a hacer cada una de estas cosas? Y aquí, bueno, es un poco complicado identificar tiempos, ¿no? Cuando se trata de acciones físicas, ¿sí? Que tienen una base recurrente, ¿no? Es decir, que es un procedimiento que se hace de una y otra vez de la misma manera, ¿sí? Pues yo puedo delimitar los tiempos, ¿no? Y esto se ve mucho más claro en los mantenimientos preventivos. O sea, ¿cuánto tiempo me va a tardar en abrir una carcasa? ¿Cuánto tiempo me va a tardar en sopletear las tarjetas? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en medir tierras físicas, etcétera? Eso sí lo podría identificar con cierta facilidad, ¿no? Y aquí, dependiendo otra vez del problema, pues puedo tener más o menos tiempo, ¿no? Entonces, pero es importante identificar una ventana de tiempo que me dé una idea de cuánto voy a tardarme en la planeación, perdón, en la implementación de esta planeación. Y luego, en la parte izquierda, vemos que hay 3 elementos que de alguna forma delimitan, ¿sí? El desarrollo de mi planeación. Una es las dependencias, es decir, para que yo termine mi actividad de primer orden, necesito que estén concluidas las del segundo orden. Y para que las del segundo orden estén terminadas, necesito que cada acción específica esté concluida. Es decir, no puedo continuar con la actividad de primer orden hasta que no termine la acción específica. ¿Sí? Entonces, las dependencias son muy importantes. ¿Por qué? Porque eso me puede dar pie a los cuellos de botella. ¿Sí? ¿Qué tal que no encuentro las especificaciones técnicas del modelo 3 del equipo 2? ¿Qué hago en ese caso? ¿Sí? ¿Cómo me va a alterar el avance de mi planeación? Y eso me da pie a la secuenciación, es decir, cómo voy a ordenar mis actividades de tal forma que en el tiempo en que se me diga que tengo que terminar de desarrollar el proyecto, en este caso la adopción de los dispositivos médicos, pueda yo desarrollar todas las actividades que estoy planteando. ¿Sí? Entonces aquí pues se habla de que puede haber actividades que puedan desarrollarse de manera paralela, ¿sí? Y que la secuencialidad se quede para las acciones críticas, ¿no? Esta cosa de planeación no es algo no es tan trivial como parece, ¿sí? Se debe de considerar una cantidad de cosas importantes. Por eso, para hacer la planeación, pues existen recursos que les facilita las cosas. Y creo que el primer recurso que solicitaríamos sería el contar con un project manager, es decir, con un especialista en planeación y seguimiento de los proyectos. ¿Sí? Esto en investigación es súper importante porque el project manager es el que se encarga de ir monitoreando el avance de cada uno de los componentes del equipo, identificar los cuellos de botella y proponer soluciones, o por lo menos consultar con los involucrados en el cuello de botella para ver cómo se soluciona. Entonces, un recurso, un project manager. Segundo recurso, existen plataformas para la gestión de las acciones muy buenas, ¿sí? Está el Asana, está el Project Management, creo que se llama también de Microsoft. O sea, hay muchas plataformas para gestión de proyectos, ¿sí? Se pueden ocupar. El detalle con estas plataformas es que están bajo un paradigma en el cual todos los involucrados en el proyecto tienen que participar, de otra manera no funciona. Incluso hay plataformas gratuitas, hay plataformas de paga, etcétera, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una variedad interesante sobre la cual elegir, ¿no? También tenemos como recurso generar indicadores de rendimiento, ¿sí? Estos indicadores de rendimiento
me van diciendo si la planeación está desarrollándose como se plantea en el documento, si está atrasada, si está adelantada, ¿sí? Si estamos haciendo el trabajo en los tiempos que planteamos, si los estamos haciendo en más tiempo o en menos tiempo, etcétera. Y esto ayuda mucho para las siguientes iteraciones del proceso, ¿sí? Se va como que perfeccionando, ¿no? Los tiempos de acción de cada una de estas actividades. Y otra vez la documentación. Las plataformas de gestión de acciones pues ya nos ayudan mucho y nos facilitan mucho esto de la documentación, ¿no? Porque ahí está escrito todo, ahí está reportado todo, ¿sí? Y la idea de la documentación en esta etapa está más bien hacia el hecho de que nos permite ver dónde estamos fallando como parte como equipo, perdón, para atender un proyecto que suele ser complicado, ¿no? Y finalmente las salidas que yo espero obtener es la implementación de la planeación para la adopción de dispositivos médicos, la documentación de las acciones desarrolladas y los reportes de incidencias y otros factores a considerar para el uso de dispositivos médicos. Fíjense que aquí esto es muy importante, ¿sí? Incidencias y otros factores aquí, ¿sí? Se refieren a aquellas acciones que no salieron como esperábamos, ¿sí? Y las razones por las cuales no salieron. Ojo, no estamos diciendo de que al no salir estuvo mal, ¿sí? A lo mejor no salieron porque existió una opción mejor, ¿no? Para hacerla en menos tiempo, para hacerla con menos costo, ¿sí? Pero no deja de ser incidencia porque se salió de la planeación original. Y la idea de esto es identificarlas para que no más bien, identificarlas para poder tenerlas, ¿sí? Presentes al momento de hacer el análisis y el monitoreo de la siguiente etapa, ¿sí? ¿Cuántas de esas incidencias o cuántos de esos factores tuvieron influencia en la salida, ¿sí? Como factores podríamos hablar de fluctuaciones de moneda, ¿no? Por ejemplo, que existiera alguna devaluación del peso con respecto al dólar y que nos saliera más caro la compra de los equipos, ¿no? Otro factor puede ser el retraso en la entrega de los equipos por barreras arancelarias que se generaron en el transcurso del proceso y de las cuales pues no teníamos conocimiento o no sé, no teníamos relación sobre los mismos, ¿no? Etcétera, etcétera. Incluso hasta que la fábrica o el proveedor en el país haya quebrado o se haya ido, o cosas de ese estilo. Es decir, son factores a los cuales no tenemos control, ¿sí? Entonces, estos reportes son muy importantes. Y la idea aquí y el reto es hacerle ver a la gente que el reporte de incidencia no es para echarle la culpa a nadie. Simple y sencillamente es para poder identificar aspectos de mejora. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguno? Ok. La pregunta que yo les hago sería, ¿cuál sería el perfil ideal del project manager para este proyecto en particular? ¿Cuál sería el perfil? A ver, Josué, ¿cuál crees que sería el perfil ideal para el project manager para este proyecto en particular? Y que tenga conocimientos de consultoría, que sepa todo lo que involucra el uso de esta tecnología, el enfoque, que sepa comunicarse con un lenguaje entre
la parte operativa de los equipos Ujú. y la parte administrativa, mm, pues que tenga conocimiento general y más que conocimiento general específico sobre la tecnología que va a implementarse. O sea, sobre los equipos que se van a adoptar, ¿verdad? ¿Eso Así te es, pero refieres? también, sí, pero también con conocimientos, o sea, bueno, no sé si está bien dicho, administrativos. O sea, tiene que saber acerca de economía, de costo-beneficio, de O sobre financiamiento, efectividad. efectividad. Ok. Em, pues mira, es pedir mucho. Es complicado que una sola persona tenga mm, tengo conocimientos de tantas áreas, ¿no? Creo que aquí lo importante es que la persona, perdón, que se encargue de ser el project manager, efectivamente tenga conocimiento del problema que estamos abordando, de las soluciones que estamos planteando para este problema, en este caso las tecnologías, como bien dices, pueda comunicarse correcta y efectivamente con todos los involucrados, ¿sí? Y yo creo que a lo que tú te refieres sería que tenga conocimientos de gestión, ¿no? Cómo gestionar los recursos, cómo gestionar el tiempo, ¿sí? Para optimizar las acciones, ¿sí? Yo creo que va por ahí. El tener conocimientos de costos, de impactos y demás, pues es deseable. Pues entre más sepa, mejor, ¿no? Sin embargo, pues creo que es importante que nos quede claro que el hecho de tener un comité, ¿sí? La fortaleza de un comité es precisamente de que tenemos expertos en cada uno de esos temas. Y entonces cada tema está abordado de manera profunda, ¿no? Por cada uno de los expertos. Que sí es importante que compartamos ese conocimiento y que compartamos los conceptos en estos temas, sí, sí lo es. Pero eso no implica necesariamente que nos volvamos expertos en ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí debe ser una persona con una preparación bastante completa, ¿no? Muy bien. Eh, Profesora, ¿Algún? y un comentario Sí, más. sí, adelante, adelante. Respecto a este tema de la regulación y normativas, creo que también es una cosa importante con la que debe de contar, o sea, traer las normas siempre, ¿no? Y la ¿Pero quién? normatividad, ¿Quién? el consultor, esta persona Ajá. que se está dedicando a esta consultoría, a este project manager, Ujú. creo que la cosa esta también de las reglas sería una parte importante a considerar, la normativa. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendría que traerla a él? Por ejemplo, yo estoy pensando en esto de las imágenes por resonancia magnética. Entonces, también, bueno, involucra la adecuación de las áreas. Ujú. eh, y bueno, hay una norma, que en este momento no recuerdo cuál es, que hace especificaciones acerca del uso y del proceso para las técnicas de imagen de resonancia magnética. Ajá. ¿Y luego? Pues sí, o sea que si se hace una consultoría, entonces pues tiene que saber la reglamentación, al menos No entiendo por qué tiene que saber el project manager la regulación. Eso no lo entiendo. Te voy a decir por qué. En las etapas anteriores hablamos de los análisis de impacto, análisis de recursos, ¿sí? Analizamos muchas cosas y una de ellas, y lo planteamos, es la regulación, las normas. Es decir, la normatividad entra desde el principio, ¿sí? Desde la estrategia. Entonces, al momento de hacer la planeación de actividades, ya está metida. Si no la tienen metida cuando están haciendo la planeación, o sea, si no está ya imbuida toda la parte normativa cuando se está haciendo la planeación, entonces esto sí hicieron algo mal. Por eso te decía, no entiendo por qué tendría que ser el project manager el que maneje las normas. Quien tiene que manejar las normas va a ser al que le corresponda. En el caso que mencionas de la resonancia, le toca al biomédico, no hay más. Le toca al arquitecto, le toca al físico médico, ¿sí?
Entonces, esa parte normativa es importante, estoy muy de acuerdo con eso, pero creo que se vio que debe estar metida, debe estar ya incorporada en las etapas anteriores, principalmente en la estrategia. Hablábamos de la aproximación basada en la tecnología. Ahí es donde entra la norma, ¿sí? Ahí es donde entra la regulación. En la planeación, lo que tiene que suceder es que ya cualquier acción que yo haga, ¿sí? De hecho, mencionamos en las tablas, ¿no? En las tablas estas de especificaciones técnicas. La última columna, que era la de las normas, ¿sí? Ya de entrada, en esa columna yo ya debo saber qué norma voy a aplicar. Y si no lo sé, pues me lo averiguo rapidísimo, porque eso ya debería tenerlo manejado. ¿Sí? Por esa razón te decía, José, no entiendo por qué decías tú que y no es consultor, es un gestor de proyectos, ¿sí? El gestor de proyectos tengo que saber de normas, ¿sí? Entre más alta, mejor, estoy de acuerdo, ¿no? Incluso el poder manejar las normas, pues sí, ventajas, da mucha ventaja, pero no es una... digamos, no es algo que solo el gestor de proyectos lo deba manejar, ¿sí? No tienen que manejar todos los involucrados en la norma específica que se esté planteando. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Gracias. Sí, muy bien. Sí, sí, es correcto. O sea, las normas hay que ocuparlas sí o sí, no hay más. Nos guste o no, sí. Pero es más óptimo si las vamos incorporando dentro de los documentos que hemos estado platicando desde la primera etapa, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante y agiliza mucho las cosas. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ok. Muy bien, pues entonces vámonos a la cuarta etapa, que es la de monitoreo y evaluación, ¿sí? Y aquí lo que implica es lo siguiente, ya hice mi planeación y ya la implementé. Es decir, para este momento, yo ya tengo mi equipo en mi hospital, ¿sí? Y entonces ahora lo que necesito es monitorear y evaluar si la solución que dimos, si los dispositivos médicos que adoptamos, ¿sí? Resuelve mi problema en salud que planteé al principio. Y en ese sentido, hablaremos de 3 aspectos que son pilares, ¿no? Para poder hacer el monitoreo y la evaluación, que es el rendimiento, la seguridad y la calidad. Ok, rendimiento. Para poder evaluar y monitorear el rendimiento de mis equipos, pues nosotros ya hemos visto algunos procesos, ¿no? En general, la gestión de la tecnología médica, pues es el proceso que se encarga de ir monitoreando el rendimiento de los equipos médicos, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de dispositivos médicos para un propósito específico, que es la adopción hacia el hospital, ¿no? Entonces, para poder monitorear y evaluar el rendimiento, pues hago uso de ciertos elementos, ¿no? Uno de los más inmediatos y son muy interesantes y son padres, son los denominados KPIs, que son los indicadores basados en el mismo rendimiento, ¿sí? Key Performance Indicators. Estos indicadores tienen ciertas características generales, por lo tanto, uno puede definir sus propios KPIs siguiendo esas características generales y aplicarlas al proyecto específico en el cual estamos trabajando. ¿Sí? Por un ejemplo de KPI sería los tiempos muertos de los equipos. Si yo estoy haciendo una, ¿cómo se dice? Una adopción de nueva tecnología, entonces el tiempo muerto de estos equipos debe ser 0, porque es nuevo y tiene que trabajar correctamente, ¿no? Pero en el segundo año, el del tercer año, después de que yo los incorporo a mi hospital, pues yo esperaría tener un cierto tiempo muerto en mi equipo, el cual no debe superar un cierto umbral que yo coloque, ¿sí? Entonces, los KPIs yo los puedo definir como parte de mi proceso de monitoreo y evaluación de mis dispositivos, ¿no?
Otra forma de medir el rendimiento son los tiempos cumplidos de las acciones de la planeación. ¿Sí? El diagrama de Gantt ayuda mucho para ver cuántas actividades se hicieron bien, cuántas faltaron, cuántas sobraron, cuántas se pusieron en mayor o menor tiempo. Y esto de los tiempos cumplidos es también interesante en términos de identificar qué acciones demandan más esfuerzo, ¿sí? Ya sea para recuperar la información, para analizarla, para reportarla, ¿sí? Y qué acciones son más directas, ¿no? Por lo general, las acciones que no son operativas son las que tienen más tiempo, las que demandan más tiempo, ¿no? Las operativas, pues realmente uno puede plantear de antemano cuánto tiempo nos va a llevar, ¿no? También las acciones realizadas. ¿Cuántas acciones con base en la planeación se desarrollaron en tiempo y forma, ¿no? ¿Cuántas no y cuáles no y por qué no? La idea, otra vez, no es echarle la culpa a nadie, simple y sencillamente identificar aspectos de mejora. Y finalmente, pues la documentación, ¿no? Es decir, estos KPIs, pues yo los voy a ir cargando en algún tipo de archivo, ¿no? El que sea más fácil para mí. Y me va a servir como base para ir, los tiempos que yo decida, ir viendo si están funcionando como yo espero o si hay que hacer algún tipo de modificación en el camino, ¿no? Entonces el rendimiento va en términos de si realmente la opción que estamos eligiendo ayuda, ¿no? Es la correcta para el problema que estamos abordando. Luego, la parte de seguridad, ¿sí? Habíamos hablado de que una estrategia era abordar el problema centrándonos en el paciente, ¿no? Habíamos también platicado en alguna sesión del curso que existe esa tendencia de que el paciente debe ser el centro sobre el cual todas las acciones en salud se desarrollen. Por lo tanto, tomándonos esa tendencia, pues hablamos de seguridad centrada en el paciente y por eso lo coloco hasta abajo, ¿no? O sea, como que imbuye en todo, ¿no? Entonces, yo puedo generar KPIs y documentarlos para identificar el nivel de seguridad que tiene el paciente, el operador, las instalaciones hospitalarias y otros factores como pueden ser el personal no clínico que está en el hospital, los familiares de los pacientes que están temporalmente también en el hospital, los proveedores de cualquier tipo de insumo que requiera la institución, ¿sí? Etcétera, etcétera. Fíjense que estamos hablando de los recursos, ¿sí? Mantener en buena operación los recursos. Sí, por ejemplo, un indicador para monitorear y evaluar la seguridad del paciente puede ser el número de, vamos a ponerlo así, el número de accidentes, ¿sí? Por choque eléctrico en las áreas de, ¿cómo se llaman estas? Se me fue el nombre. En las áreas críticas, ¿sí? ¿Y por qué en las áreas críticas? Pues porque allí el paciente se ve más vulnerable porque está invadido por bastantes equipos, todos conectados a la luz, a la línea eléctrica, ¿sí? Y en caso de que exista algún problema con las corrientes de fuga, falla o la resistencia a tierra, pues el primero que le va a aparecer es el paciente. Entonces, un indicador, digo, bueno, ¿cuántos pacientes tuvieron esa situación en un cierto periodo de tiempo, ¿no? ¿Y a qué se debió? Esto que les comentaba hace un momento de los reportes de incidentes también ayuda aquí porque nos identifica cuáles han sido las situaciones en las cuales se ha puesto en riesgo la integridad de cualquiera de los componentes de este subsistema, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que ir documentando. Y esta documentación va hacia identificar el nivel de seguridad y garantizar un nivel de seguridad hacia todos los que estamos aquí metidos, ¿no? El ingeniero biomédico entra entre los otros, ¿sí? No lo puse aquí de manera directa porque en teoría nosotros somos los que mejor conocimiento tenemos sobre las medidas de seguridad
en el uso de los dispositivos médicos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, seríamos los que tendríamos menos probabilidad de tener un accidente por parte de los dispositivos. Y lo digo en teoría, porque de repente nos sorprenden, ¿no? Y finalmente la calidad, ¿no? Para llevar a cabo el monitoreo y evaluación de la calidad existe una herramienta importantísima que es el sistema de gestión de la calidad. Todos los dispositivos médicos, ahora con las nuevas normativas, van a requerir un sistema de gestión de la calidad para poder monitorear su rendimiento, su seguridad, ¿sí? La confianza que generan en su operación, etcétera. Entonces, el sistema de gestión de la calidad puede ser tan sencillo como un Excel o tan complicado como todo un software, ¿sí? Obviamente, entre más equipos tengan, más tiempo lleven, pues se va a hacer más sofisticado su sistema de gestión de calidad, ¿no? Y la idea es ir documentando a través de indicadores, a través de notas, a través de reportes, todo lo que tenga relación con tanto la parte positiva, que sería el buen uso de los equipos y cómo el equipo ayudó a que los pacientes recibieran un buen servicio de manera oportuna, tuviera acceso a todas las pacientes que lo requieren, etcétera, etcétera, como lo negativo, que serían las incidencias, las accidentes, los riesgos en los cuales se incurrieron, ¿sí? Y demás. La idea es tener resultados medibles, es decir, otra vez, el uso de indicadores y su documentación me permitan tener resultados medibles para poder hacer correcciones en el camino, ¿sí? Aquí el monitoreo y evaluación no es nada más decir lo hicimos bien o lo hicimos mal, ¿sí? El objetivo es, tenemos que hacerlo bien en todo momento. Y si en un determinado punto del camino se hizo algo incorrecto, a corregirlo y a monitorearlo para garantizar que esa corrección dio un resultado positivo, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo tarda esta última etapa en desarrollarse? Porque al final, el resultado que yo quiero es esto, ¿no? Esta figura. Equipos que funcionan con confianza, con seguridad, con calidad, que el diagnóstico esté basado, ¿sí? En que yo confío plenamente en que lo que me está dando el equipo es lo correcto, es lo que es el reflejo de la realidad. Y entonces, todas las acciones tendientes hacia el tratamiento, diagnóstico, tratamiento de mis pacientes, pues van a tener un fundamento, ¿sí? Con un alto grado de confiabilidad. Entonces, retomando la pregunta, ¿cuánto tiempo consideran ustedes que debe durar esta cuarta etapa? La etapa de monitoreo y evaluación, Sí. pues es una etapa que no tiene fin realmente, ¿no? No sé. ¿No tiene fin? ¿Por qué? Pues mientras esté en la institución en funcionamiento, debe estarse evaluando, monitoreando todas las tecnologías que utilicen. Y si hubiera una sospecha o, no sé, alerta de alguna tecnología, algún procedimiento que no se está llevando a cabo bien, pues iniciaría nuevamente la etapa, pero la primera, o sea, yo creo, o depende de dónde está fallando, pues ya empezaría nuevamente la etapa, pero el monitoreo y la evaluación pues son constantes y pues por siempre. A ver, sí, parcialmente correcto. Es cierto, sí, esta es la etapa que dura más tiempo, definitivamente, ¿no? Y debe ser continua, ¿no? Es un proceso continuo, ¿sí? El cual se encarga de llevar a cabo todo el registro de las actividades del funcionamiento y demás de nuestros dispositivos, ¿sí? Si bien eso de que no tiene fin, no tiene término, es relativo, porque al final de cuentas, el término de este proceso de monitoreo y evaluación se da cuando el dispositivo que está siendo monitoreado y evaluado se da de baja, ¿no? O se elimina del sistema, se saca del hospital, ¿no? Que da pie a
otra serie de procesos que puede ser el mismo, de adopción, o puede ser uno de renovación, o puede ser uno de readaptación. O sea, puede ser cualquier actividad, ¿no? Entonces, aquí el punto importante es que este proceso en particular, esta etapa en particular, ¿sí? Debe de estar continuamente documentada, debe estarse integrando con información durante todo el momento en que el equipo esté en el hospital funcionando, ¿sí? Para precisamente, como bien decías, identificar, ¿no? Aquellos puntos de riesgo que pudiesen amenazar alguna de los factores que hemos platicado. Y una vez que se identifique, pues hacer las acciones correctivas. La idea, ¿sí? El objetivo es que esa identificación se haga antes de que suceda algo. O sea, preverlo, ¿no? Anticiparnos a. Y entonces ahí, disculpen, vamos a poder tener un mejor control, ¿no? Sobre los dispositivos médicos que están en nuestro hospital y gestionarlos de una mejor manera, ¿sí? Entonces, sí, como bien dices, no tiene un fin específico, sino un punto de entrada, un punto de salida, un punto de término, es continuo, ¿sí? Pero bueno, va a estar como que adaptándose a cómo se comportan nuestros equipos en el hospital, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Ok, entonces yo les pregunto. Ok, vimos 4 etapas y que mucha documentación, mucha búsqueda, mucho análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabemos que en la práctica, ¿sí? En la operación del día al día, pues hay como 50,000 cosas más que hacer, ¿no? En los departamentos de ingeniería biomédica y en el hospital, y cada uno de los participantes de los comités estos también tienen sus actividades, ¿no? Hemos visto que estos procesos son largos, ¿ok? No son puntuales, son iterativos, ¿no? Se tienen que estar continuamente retroalimentando. Y entonces la pregunta es, ¿y en qué momento lo hacemos? Y esta pregunta la hago porque, pues sí, la teoría es muy linda y es muy completa y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y etcétera, etcétera, pero pues el día tiene un número finito de horas, ¿sí? La persona trabaja un número todavía más finito de horas, ¿sí? Y pues no alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se hace? Y por otro lado, decir, bueno, sí, muy padre tu proceso, pero pues no me da tiempo de hacer todos los pasos que me dices y entonces me voy a saltar como 50 o 60 pasos de los 100 que tienes y nada más voy a usar estos 2 o 3. ¿Por qué? Porque es lo único para lo que me alcanza a hacerlo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿es correcto eso? A ver, ¿quién quiere opinar? Yo digo que no es correcto, profesora. Bueno, lo que mencionó de saltarse pasos, Ajá. sino que tal vez una solución sea que una persona se dedique completamente a esto, ¿no? No que tenga que hacer otras cosas y también estar haciendo estos pasos, sino que, bueno, mi punto de vista es, si se quiere hacer de manera correcta, es que sea solamente una persona o un equipo, vaya por decirlo así, que se dediquen a esto precisamente. Otra opción que estaba pensando era que a lo mejor para evitarse que se salten pasos, se pueda trabajar en equipo, ¿no? Que se diga así como de, bueno, yo puedo hacer tal paso y tú tal paso y otra persona tal cosa, pero que se haga pues de la manera correcta. Es lo que yo creo. Ok, ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué opinas, Andrea? ¿No? ¿No opinas? Héctor. Pero, profesor,
Sí, ¿qué opinas al respecto de lo que platicamos ahorita? Que si es correcto o no hacer lo que tenemos que hacer para esta parte. ¿Es correcto saltarse pasos? Bueno, es que, como lo que comentaba la persona, de repente pues, el tiempo es muy limitado, entonces, pues es que creo que más como experiencia, ¿no? Si ves que el horario laboral, porque de repente estás en una cosa, de repente estás en otra y no te da el tiempo, pues mucha gente opta por eso, ¿no? Por evitar ciertas cosas, aunque no sé si, yo a mi punto de vista estaría mal, ¿no? Porque estamos omitiendo pasos muy importantes, pero que como dice, una cosa es la teoría y la práctica pues ya es de otra manera. Pues. Sí, es complicado. La idea es, de alguna forma, tener o sea, la primera vez que se hacen todas las cosas es cuando más se tarda, cuando más recursos se requieren, etcétera, ¿no? O sea, la primera vez siempre es lo que más tardado da y más trabajo da. La idea sería que se planteara por primera vez todo este proceso, el tiempo que se necesite, ¿sí? Y dejar las cosas puestas de tal forma que en las siguientes iteraciones el tiempo se reduzca dramáticamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos información, ya tenemos los estudios y los análisis. Lo único que, si lo hicimos bien, algunas cosas nada más se actualizan los valores numéricos y ya está todo en automático, ¿no? Entonces, incluso hasta la planeación puede mantenerse si las cosas se hacen de manera correcta, ¿no? Entonces, esta parte sí suele ser complicada para los ingenieros en los hospitales y yo les entiendo perfectamente bien. Digo, yo también estuve trabajando en hospitales y entiendo, ¿no? Que el tiempo no ayuda, aunque nos quedásemos los 2, 3 turnos en el hospital, no hay suficiente tiempo, ¿sí? Pero son cosas que, para bien o para mal, ya están normatizándose, ¿sí? Ya hay una norma oficial mexicana que te está pidiendo que tengas un sistema de gestión de calidad. Entonces ya no es optativo, ya es obligatorio. Entonces hay que hacerlo, ¿no? Entonces ahora sí que la estrategia a seguir es trabajar la primera vez de tal manera que se automatice la mayor cantidad posible de acciones para que en las siguientes iteraciones, pues el tiempo se reduzca mucho, ¿no? Con respecto a la primera vez. Muy bien, ok. Bueno, vamos a dejar de compartir. Ok. A ver, en el sitio web, ¿sí? Les coloqué 3 documentos, además de las diapos de esta presentación, que son 3 reportes de adopción de tecnología. Lo que quiero que hagan es que tomen uno de esos 3, ¿sí? El que ustedes quieran, tomen uno. Y traten de identificar qué aspectos de los que hemos platicado están reportados y qué aspectos no lo están, ¿sí? La idea es ver qué tanto, ¿sí? Lo que estamos planteando puede reportarse, ¿sí? Dentro de un documento finito, porque realmente son documentos pequeños, digo, comparados a lo que podíamos obtener haciendo el proceso completo, pues son documentos pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se puede reportar, ¿sí? De lo que hemos platicado. ¿Y qué faltaría? ¿Qué consideran ustedes que faltaría? ¿Sí? Entonces, por favor, hagan ese ejercicio y lo platicamos la próxima semana, ¿sí? O sea, ahora a ustedes les va a tocar comentar qué documento trabajaron y qué encontraron, ¿sí? Maestra, ¿Dudas? Dime. sí, no escuché en dónde están los documentos. Están en el sitio web, ¿sí? Inmediatamente después de donde está la presentación que vimos el día de hoy, ¿sí? Ahí están los 3 documentos. Entonces elijan uno de esos 3. ¿Dudas? Es que a mí antes de la clase no me aparece el tema 3. No sé si solo a mí. A ver, ¿alguien ha revisado su sitio? Porque yo ayer lo subí todo. Ayer. A mí Y antes de la clase. Yo también, profesora, revisé en la mañana y todavía no estaba disponible el tema 3. a ver, denme un segundo. Ya entendí por qué razón. Sí, ok. Falta ponerlo en el menú de arriba, pero sí, Andrea dice que si le picas a gestión tecnológica, ya está. Ahorita lo arreglo, pero ya está el tema 3, ¿eh?
Sí, Sí, ya lo. sí, es que lo buscan en el menú de arriba, ¿verdad? Sí. Ok, ahorita se los coloco, pero ya está el tema, ¿eh? En un momento hago esa corrección. Ok, ¿alguna otra duda? Muy bien. Entonces, nos veríamos el próximo viernes para platicar esto. Ya les di la retroalimentación de sus proyectos. Ahí les encargo que las revisen y si tienen dudas me avisan, ¿sí? Y en tanto, pues les deseo un buen fin de semana y nos vemos la próxima, Profesora, ¿sí? ¿nos vamos a ver hoy? Ahorita te mando un mensajito, Silu, por favor. Sí, por favor, gracias. Órale, órale. Ok. Dime. Ahorita no, Dara. Tengo que salir rapidísimo. Te mando un mensajito y nos vemos más al rato. Ujú. Ay, qué bueno que mencionas. Aquellas que están conmigo en proyecto, por favor, necesito que me den sus UEAs, mándenmelas por correo y su matrícula. Sí, profesora. Por Profesora, favor, por favor. Ok, ¿algo más? yo le quería preguntar si le llegó mi correo sobre el avance del proyecto. Déjame checo porque no he visto los correos. Ahorita te digo. Sí. Ok. ¿Alguien más? Bueno, muy bien, pues entonces nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Gracias, Gracias, hasta profesora. luego.